Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. El futuro en las tramas literarias suele ser una excusa para hablar del presente, para establecer una crítica del presente y, en el mejor de los casos, imaginarlo distinto. Se pueden pensar muchos futuros posibles, utopías, versiones mejoradas del presente, pero también distopías, esas ficciones en las que en el futuro algo salió terriblemente mal. A pesar de un deseo, de una voluntad general de progreso, el hombre imagina el futuro como algo oscuro, lo desconocido, la muerte. El futuro produce ansiedad y quizás la mejor herramienta que tenemos es escribir sobre él y leer sobre él. Lo que hice fue pensar en cómo imaginó el futuro la literatura. Y lo que me di cuenta es que en los últimos 2 siglos la literatura no hizo más que imaginar futuros oscuros para el ser humano, ¿no? En la selección. No hay manera en que ese progreso de la ciencia por un lado y el progreso de la técnica por el otro no pusiera al hombre en el papel de someter a la naturaleza o equipararse a una deidad. Irremediablemente quedaba preso de sus criaturas, quedaba preso de su destino, y el destino siempre era trágico. Puras distopías trajiste. Yo creo que también, aunque mi visión del futuro estoy viendo que está absolutamente sesgada por la conquista del espacio. Siempre con el norte puesto en la vida extraterrestre, en la conquista de nuevos mundos. Increíble que algo que hasta hace muy poco, 50 o 60 años, era central en el pensamiento del ser humano, hoy parece haber sido como desplazado, ¿no? Fue desplazado. Después de la Guerra Fría fue desplazado. Todas las ficciones que nosotros consumimos, incluso los dibujitos animados de nuestra infancia, tenían que ver con el viaje a las estrellas. Quizá demasiado se piensa en los satélites y en las armas transoceánicas y no tanto en la conquista de planetas. Yo, por lo pronto, y con la compañía de 4 escritores y una escritora, voy a empeñarme en el rato que nos queda en conquistar buena parte de tu biblioteca. Tengo fe, veo un futuro venturoso en mi horizonte. Son puras distopías, fíjate. También puede ser premonitorio. El futuro no existe. Cada vez que me lo mencionan, recuerdo mucho, con la excusa de la tecnología, la obra monumental de Orwell, 1984. Otros autores que se lo han tildado de demasiada ciencia ficción, como en el caso de un tal Gibson o Asimov, fueron los que anunciaron cómo iba a transcurrir la civilización a través del tiempo. Hoy por hoy, el que está revalorando cómo nos estrangula y nos rodea esta tecnología es Homo Deus. Este trabajo que ha hecho Harari, que realmente yo estoy asombrado. Desde el punto de vista oriental, si uno encuentra el justo equilibrio, siempre va a estar en el eterno presente. A ver cómo construís tu futuro. Espero que no así, porque todos estos futuros son tremendos. Empezando por Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Philip Dick, un maestro de la ciencia ficción. La mayoría de la gente conoce este libro sin haberlo leído porque es en el que se inspiró Blade Runner. Es una novela que Dick publicó en 1968 y que piensa el futuro en 1992, que es algo que me viene pasando con varias de las novelas que elegí, donde el futuro ya pasó. Y este es un mundo apocalíptico que después de una guerra mundial la Tierra quedó cubierta de un polvo radioactivo que provoca degeneraciones en los humanos. Entonces
hay muchos incentivos para que los humanos emigren a las colonias, sobre todo a Marte. Y uno de los incentivos es que a cada familia le van a dar un androide para que se encargue del trabajo doméstico. Casi un androide hecho a medida. El tema es que estos androides están hechos de material biológico y la última generación de androides, que se llaman Nexus 6, ya es muy indistinguible el androide del ser humano. Y estos androides vuelven de la colonia de Marte cansados de ser explotados y tratan de hacerse pasar por humanos en el planeta Tierra. Entonces hay un cazarrecompensas que va en busca de estos androides y que en realidad lo que tiene que hacer para distinguirlos es aplicarles un test de empatía, porque lo único que no pueden hacer es sentir empatía hacia otros o hacia los animales. Se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas porque de las primeras cosas que se extinguieron son los animales, y la gente que tiene un animal real tiene un alto estatus social. Son carísimos, por ejemplo, las mascotas. Ah, mira qué bueno. Pero los que no se lo pueden permitir tienen androides animales. Por eso las ovejas eléctricas. Si pensás en 5 novelas de los últimos 200 años, esta seguro que se te ocurre. Frankenstein, de Mary Shelley. No hay origen más literario que el de esta novela, ¿te acordás? Mary Shelley llega con su marido a la casa de Lord Byron en Suiza. Alguien arrojó el desafío de escribir cada uno de ellos una historia de terror, a ver quién lo hacía mejor. El único que lo terminó fue el médico, fue Polidor, pero sí fue el origen, una noche de sueños agitados, en la que Mary Shelley se le ocurrió el tema de Frankenstein. ¿Y por qué Frankenstein para hablar de futuro y no para hablar de terror o de gótico, ¿no? Por ejemplo. Porque básicamente acá empieza a jugar, en los albores de la Revolución Industrial, empieza a jugar la imaginería científica. ¿Qué puede hacer un estudiante de medicina como es Víctor Frankenstein a la hora de tentar los límites de lo humano? Sí, ¿qué se puede hacer con la electricidad? Mira, eso es curioso. En ningún momento del libro se dice que el monstruo Frankenstein, la creación de Víctor Frankenstein, toma vida a través de la galvanización, a través del choque eléctrico. Cobra vida casi de la nada, cuando Frankenstein une los fragmentos de distintos cadáveres. Una mañana el monstruo despierta y abre los ojos. Pero uno enseguida piensa, a través de las películas, que fue con el choque de un rayo o que fue con un choque de electricidad, ¿no? Sin embargo, en la novela, Mary Shelley se cuida, y Víctor Frankenstein se cuida, muy bien de dar a conocer cómo fue que ese monstruo cobró vida, porque precisamente lo que quiere es ocultar el método para que nadie vuelva a cometer ese pecado. Bueno, delgada línea de pertinencia, te voy a decir. El juez. Pero ponele. La jueza Eugenia Sicao va a determinar... Que por los avances de la técnica, que por los avances de la medicina. Yo creo que por ahora Ponele. arranqué con ventaja, así que te toca a vos. Me toca a mí. Mi segunda carta fuerte es Solaris, del polaco Lem. El polaco Lem. El polaco Lem. El almacén de la abuela. Es como un tango. Sí. Es el polaco Lem. Mi amigo el polaco Lem. Mi amigo Lem, que lo siento, amigo, porque pasa eso con los escritores que uno disfruta mucho. Es una novela que publicó en el 61 y cuenta el viaje de un psicólogo al que lo mandan a una estación espacial que es la única estación que está en un planeta llamado Solaris. Y lo mandan en realidad porque hay comportamientos extraños en esa tripulación, y cuando llega se da cuenta de que es un caos, que uno de los tripulantes se suicidó y que los dos que quedan están absolutamente locos y ven visiones. Y no entiende muy bien qué pasa hasta que en la primera noche lo visita de una manera muy vívida su primera novia, que falleció hace muchos años. Tan vívida que él cree que es un sueño y la tiene de repente al lado. Entonces, como ese planeta, la influencia de ese planeta, hace que los humanos puedan recrear a buena parte de sus seres queridos muertos. Así que es como una estación espacial que vive entre fantasmas, pero que son fantasmas muy reales porque además tienen los recuerdos de las personas reales. Y lo que logra sobre todo Solaris de Lem es crear un mundo desde el principio hasta el fin. El planeta que crea ya merece la lectura de esta novela. Es un planeta que tiene olas, que son como cuadros de Escher, ¿viste? Esos que tienen las escaleras para un lado, las escaleras para el otro. En cada una de esas olas se arman ciudades
que son efímeras, pero que un astronauta podría caminar sobre ellas hasta que eso se desmorona. Es como un planeta hecho de obras de arte. Por eso me subleva, no la adaptación de Tarkovsky, que fue muy temprana, pero sí la última adaptación cinematográfica que hizo Steven Soderbergh, que decís, teniendo las herramientas del cine digital, hace el planeta de Stanislaw Lem, no seas malo. O sea, ponele una plata ahí y desarrolla ese planeta. Ahí es un planetita que brilla así un poquitito. Pero bueno, tiene la adaptación, como vos decías, de Tarkovsky, que es uno de los clásicos del cine también del siglo XX, ¿no? Y realmente es una novela que te mantiene como en vilo todo el tiempo, no puedes parar de leerla. Es una tensión increyendo y además te hace hacer ese ejercicio como lector de a quién revivirías. ¿A quién te reviviría ese planeta? Porque no es algo elegido. O sea que seguís con la carrera espacial. Sigo con la carrera espacial. Y con hay la otra conquista cosa de otros mundos, que esto la es conquista del tremendo, espacio. no los puedes matar. A esas creaciones, o sea, las matás, las cuchillas y al otro día... Aparecen de nuevo. Aparecen de nuevo. Es como, Hola, buen día. They are here. Claro. Yo sigo con la ciencia y su carácter negativo. El desarrollo tecnológico que se vuelve contra los seres humanos. La naranja mecánica. Mirá que es una novela enorme, pero la adaptación cinematográfica es tan buena, es como las dos a la final, es el empate perfecto. Es una maravilla. Las dos son una maravilla, cosa que no pensaba el propio autor de la novela, Anthony Burgess, que se había quedado muy dolido y casi te diría... Se enojó con la adaptación de Kubrick, ¿no? Se enojó mucho, al nivel de abjurar del propio libro. Y dijo, ojalá no lo hubiera escrito nunca. La adaptación, si bien es muy impresionante, es casi una obra maestra del cine, empobrece un poco el lenguaje en el cual está escrita La naranja mecánica. Tiene una dimensión muy compleja, inventa, como bien sabemos, una jerga que se llama natsat, que es una mezcla de ruso con un inglés de los barrios bajos. Que te hace hacer el ejercicio de ir atrás al diccionario todo el tiempo hasta que te olvidás y ya aprendes a hablar esa lengua. Exactamente. Al menos a leerla. Ambientada en una época en la cual no sabemos bien, porque nunca se dice cuándo, Alex y sus drugos y sus amigos se divierten violando gente, asesinando gente, robando. Pero al margen de eso... No hablabas de la medicina, de los avances de la medicina. Exacto, ahí está. Este muchacho Alex, que se comporta bastante mal, finalmente es apresado y le aplican, ¿te acordás? El método de curación llamado Ludovico. Ludovico. Que consiste en abrirle los ojos y proyectarle primero inyectarle una droga que le hace rechazar toda imagen de violencia. Y después lo dejan días enteros viendo imágenes de ultraviolencia. Lo hacen con música clásica de fondo, sobre todo la novela Sinfonía de Beethoven, que era una de sus piezas favoritas. Entonces, Alex, cuando sea rehabilitado y vuelva a la calle después de haber sufrido el tratamiento Ludovico, no va a poder soportar cualquier escena de violencia, ni tampoco escuchar ninguna música clásica. Enseguida se va a desmayar y le va a dar arcadas. Claro, en realidad es como si el poder no puede convencerte de actuar bien, te va a forzar con la reacción del cuerpo, porque él quiere ser violento, solo que no puede ser violento. Es el Estado metiéndose a través de la biología, actuando sobre los cuerpos. Es el biopoder. Hoy se hablaría de biopolítica, Foucault diría ¿no? biopoder. Exacto. Bueno, arranqué entonces con cierta ventaja, como verás. Arrancaste como con una tibia ventaja parcial. Bueno, me gusta. Veo un futuro claro, entonces. ¿Y vos con qué vas a seguir? Crónicas marcianas, de Ray Bradbury. Es en realidad una compilación de relatos que Bradbury fue publicando en la década del 50 en distintas revistas de ciencia ficción, o sea que originalmente no es un solo libro. Cuenta distintas expediciones de los terrícolas a Marte y cómo llegan con una voluntad colonizadora que cuando lo releía me hizo acordar mucho a la conquista de América Latina. Es impresionante cómo hay paralelismos. Yo no sé si Bradbury los buscó, pero por ejemplo, hay un momento en donde dice que los marcianos murieron porque se contagiaron involuntariamente la varicela de los terrícolas. O sea, cualquier semejanza con la conquista de América para mí no es mera coincidencia. Y cuenta distintas expediciones. A mí hay una que me gusta muchísimo que se llama La Tercera Expedición, que es que cuando ya los marcianos están advertidos de la voluntad colonizadora de los terrícolas, como tienen la habilidad de leer los recuerdos humanos, los marcianos, los esperan con una réplica de sus casas de la niñez con sus parientes fallecidos. Y hay una frase como hermosa que dice:
Nadie se hace demasiadas preguntas si su mamá vuelve de la muerte porque está demasiado contento. Recuerdo el cuento, es conmovedor y es aterrador también, ¿no? Es conmovedor porque es el modo que tienen para desactivarlos. O sea, nadie se hace demasiadas preguntas. Tu mamá te está haciendo de vuelta la comida. Es un libro donde subyace siempre como una idea, como veníamos conversando, ¿no? Pesimista del futuro, ¿no? Sí, y pesimista de la humanidad. Porque acá hay descripciones bellísimas de la cultura marciana y de eso que viene el hombre a destruir. Casi antihumanista. Es antihumanista, totalmente. ¿Por qué cree que el siglo XIX veía el futuro con cierto optimismo y ya después el siglo XX se llena de libros donde el futuro es solo distópico o tiene un carácter apocalíptico? Bueno, la idea es que para el siglo XIX el futuro tenía todas las expectativas positivas, un mundo donde la tecnología iba a resolver todos los problemas, donde la sociedad iba a ser más justa y una serie de perspectivas que después en el siglo XX de golpe caducan, porque hay un epígrafe que aparece en Un mundo feliz de Huxley que dice que el problema ahora no es realizar las utopías, sino evitar que se realicen, porque muchas de las utopías resultaron todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y después, a mitad del siglo XX, proliferaron estas distopías y en un momento es como si se hubiera acabado el futuro, ¿no? Eso lo dijo muy bien Ballard, que es un escritor un poco olvidado, que murió hace pocos años. Es como que el presente lo invade todo, ¿no? Hay un presente eterno y no hay perspectiva de futuro. Eso es bastante dramático, digamos, porque en un momento el futuro fue la esperanza de la utopía, después nos metió miedo y ahora prácticamente no lo queremos ver. En el crack de la bolsa del 29 en los Estados Unidos, ¿puede tener que ver con eso? No, yo creo que tiene que ver con el totalitarismo, básicamente, ¿no? La consolidación de regímenes totalitarios. Después de Stalin y Hitler no se puede imaginar un futuro muy próspero. Evidentemente fue eso, ¿no? Inmediatamente después, supongo yo, el miedo a la destrucción total con la bomba nuclear. Claro, lo de la arma nuclear fue una cosa que impactó muchísimo. Incluso hay autores que dicen, y yo creo que con alguna razón, que la literatura de ciencia ficción evitó la guerra nuclear, porque diseminó tanto el miedo en el mundo, el temor a una destrucción, no ya de las ciudades, sino de toda la humanidad, que supongo que los que tenían que apretar el botón rojo lo dudaron más que en otras épocas, ¿no? Entonces la literatura ha resultado de algún modo una herramienta para la paz. ¿Y en la literatura argentina qué pasó con la ciencia ficción? Porque no parece haber sido uno de los géneros más tratados o más trabajados. Ha quedado un poco a mitad de camino, o sea, hay pocos autores que se han dedicado. O sea, Angélica Gorodischer se interesó mucho en la ciencia ficción, pero después la abandonó, ¿no? Carlos Gardini, que acaba de fallecer este año lamentablemente, fue el único que se dedicó plenamente a la ciencia ficción acá en Argentina. ¿Puede ser que tenga que ver con que esa porción de interés se haya afincado, por ejemplo, en el terreno de la novela gráfica o del cómic? Sí, es muy probable. No, el Eternauta sin duda es una de las mejores creaciones de la ciencia ficción en Argentina, ¿no? Y tomó forma de historieta, ¿no? Oesterheld nunca la convirtió en novela, quizás porque no tuvo tiempo por su vida agitada, ¿no? Pero hubiera sido una gran novela. Igual como historieta es digna, ¿no? Pero como siempre es un poco apocalíptica, ¿no? En otros países hay un panorama más matizado. Acá aparentemente lo apocalíptico prendió más. Bueno, vivimos en Argentina, ¿no? Claro, debe ser por eso. Es un país que siempre da sorpresas. Tengo la novela perfecta según Borges. Borges escribe en el prólogo de La invención de Morel que esta es una novela perfecta. ¿Estás de acuerdo con Borges o me lo tirás como cita No puedo no estar de acuerdo con Borges. Podés estar
en desacuerdo con Borges. ¿Puedo estar en desacuerdo con Borges? Por favor, a la hora de estoy en literatura. desacuerdo con tantas cosas. Es cierto, Sí, pero Borges. en general uno está en desacuerdo con Borges cuando habla de política, ¿no? Pero a la hora de la literatura es difícil no estar de acuerdo. Es una novela perfecta y en este caso es un fugitivo. El personaje es un fugitivo que vive en una isla desierta, así como un tema súper clásico. Y este fugitivo de repente ve invadida la parsimonia de su isla desierta, en donde está viviendo un presente idílico, por un grupo de extraños, que después te vas dando cuenta que es un grupo de amigos. Y dentro de ese grupo de amigos, una mujer. El fugitivo, por supuesto, se va a enamorar y la va a llamar Faustín. Pero este grupo de humanos no son humanos, sino más bien, a lo largo del libro te das cuenta que son como una suerte de fantasmas. Y tampoco son fantasmas, son la repetición, son hologramas. Hoy diríamos son realidad virtual. Pero Como- tiene un referente real como los marcianos de Crónicas Marcianas con la réplica de personas que existían. Claro que sí, son hologramas que tienen su origen en la vida real. La invención de Moreles, el título alude a esta máquina que graba y reproduce, imprime sobre la realidad otra realidad. Trata por lo menos dos temas que tienen que ver con el futuro. Uno es esta de la reproducción de la realidad humana a través de un invento, del desarrollo de una técnica, y también en el origen del invento de Moreles está la idea de la inmortalidad, de perpetuarse, pero de perpetuarse espiritualmente, no físicamente. ¿Y ahora? Y ahora te voy a retrucar Sí, bueno. con 1984 de George Orwell. Estuviste al mismo tiempo conservadora y efectiva, digamos. Es la distopía por excelencia, es la distopía del siglo XX. Digamos que se te ocurrió primero. Se me ocurrió primero, fue mi opción 1 para pensar en el futuro. Esta novela que Orwell escribió entre el 47 y el 48, la terminó de escribir en el 48, es la novela que dio origen al programa Gran Hermano. Es la idea de esta sociedad totalitaria en donde hay un ojo que lo mira todo y que incluso hay una policía del pensamiento. Existe un partido único y todos los que pertenecen a ese partido tienen en sus casas una pantalla, pero que es de doble entrada. O sea, emite cosas, pero también los vigila. Es una cámara al mismo tiempo. Con lo cual no hay ningún resquicio para que haya un margen de libertad. Después están los proles, que son como el resto de la sociedad que vive casi en la miseria, que tienen como ventaja no ser tan vigilados, pero bueno, viven en condiciones indigentes. Y acá el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad, que tiene la característica de falsear la realidad. Su trabajo es leer las noticias y acomodar los diarios antiguos a la verdad que quiere hoy transmitir el partido. Una crítica adelantada al sistema de medios de comunicación. Y realmente es un libro que resiste la prueba del tiempo porque, nada, se anticipa tanto y advierte tanto de los peligros de las sociedades contemporáneas. Hay algo que solo pueden hacer algunos verdaderos genios de la literatura y es captar la esencia de un momento histórico, ¿no? Y adelantarse a ello. Y me Bueno. parece que Orwell es... Acá Orwell logró que hablemos de cosas orwellianas a partir de esta novela. Traje Sol Artificial, J. Pessoa. Hasta el año pasado y durante 10 años no supimos quién era. Secretamente no quería saber quién era. Esa es la verdad. Porque me parecía muy interesante que hubiera en el siglo XXI un escritor argentino, ni siquiera de una tradición central, que se diera el lujo de escribir con la libertad de no firmar sus libros y de no sacar ninguna suerte de renta de sus libros. Es el primer libro de J. Pessoa, que en realidad es un libro de relatos, ensayos, cartas, todas ficticias, para el propio J. Pessoa y mandadas al futuro, ¿no? Y hay uno de los relatos de J. Pessoa cuando habla del capitalismo afectivo, cuando habla de que uno, a través de la interrelación en redes sociales, a través de la colaboración con la web, va acumulando créditos para su vida, para volverse cada vez más activo y para volverse cada vez más querido. Y acá el capital social se transforma en capital económico En capital afectivo. afectivo. Exactamente. A vos te van a querer más, vas a ser más estimado cuanto más colabores con esta red invisible de afectos, La grupos palmadita humanos. en el hombro que te da cada like. Cada like, ¿No? Cada like te da exactamente. esa palmadita en el hombro. Es
un libro de 2009 de la literatura argentina del siglo XXI, bastante poco ortodoxo, y se volvió un libro inconseguible porque se habían hecho 500 ejemplares. Bueno, casualmente, el mes pasado... Bueno, que me lo vaya a llevar, entonces. Voy a poder leerlo. Mira, ese está dedicado por el autor. Te voy a traer otro ejemplar porque se reeditó el mes pasado, así No, que... hubieras traído otro ejemplar en este momento. Se juega con estos. Me queda uno, Maxi. Arthur Clarke, El Centinela. Es un cuento que se hizo muy conocido porque es a partir de este relato que Stanley Kubrick filmó 2001, Odisea del Espacio. ¿Otra vez Kubrick? Sí, tenemos... ¿Otra vez cine? Sí, La Naranja Mecánica y El Centinela fueron adaptadas al cine por Kubrick, ambas. Y plantea que en 1996, que era un futuro cercano para Clarke... Otra de las fechas. Otra de las fechas. 1984, 1992, 1996. Sí, todos futuros que ya pasaron. Los humanos ya tienen expediciones regulares a la Luna. Y en una de estas expediciones, en una montaña, uno de los astronautas ve como un destello. Le dice al otro, vamos a ver qué es eso. Y se encuentran con una pirámide, con un campo de fuerza, que se dan cuenta de que estuvo ahí hace siglos. Y la hipótesis no es que es de viejas civilizaciones que vivieron en la Luna, sino de otras civilizaciones que dejaron precisamente un centinela en la Luna para que les avisara cuando los humanos eran lo suficientemente inteligentes para llegar a la Luna. Sabían de la existencia de la Tierra, pero no les importaban los neandertales, les importaba el hombre civilizado. Así como todas tus novelas están definitivamente emparentadas con la carrera del espacio, tenías una fijación, Estaba ¿no? obsesionada. A los 10, 11, 12 años estaba convencida de que iba a ser astrofísica. Astrofísica, no astronauta. No astronauta, astrofísica. Ibas a estudiar y te ibas a quedar acá. Creo que tenía una No conciencia de viajabas. la realidad, tipo la NASA, soy argentina, o sea, andate a Bariloche, Tampoco claro, tanto, tampoco tampoco tanto. claro. Es tu último libro, a ver con qué jugás, es como tu remate final. Y te traje a El nacimiento de la literatura argentina moderna, Las fuerzas extrañas, de Leopoldo Lugones. En 1906 se publica Las fuerzas extrañas. Dentro de los cuentos científicos de Lugones, de experimentos, ¿no? Hay uno en el cual un jardinero está tratando de crear la flor mortal, ¿no? La flor que pueda matar sin que nadie sepa cómo. El veneno perfecto. El veneno perfecto. Y Sur es el cuento conmovedor, casi te diría el cuento más inolvidable de Las fuerzas extrañas. Uno de los dos en los que el protagonista es un mono. Un mono. Ese mono al cual el protagonista quiere hacer hablar a toda costa. Entonces le va enseñando a modular, a mover los labios, a mover la lengua. No te voy a contar el final de Isur, pero digamos que el mono, al final del relato, habla. Pero ya te imaginas en qué condiciones habla, lo que no te imaginas es lo que dice. Es estremecedor. Muchos de los cuentos de Lugones en Las fuerzas extrañas son verdaderamente inquietantes y son el nacimiento tan sencillo como esto de la ciencia ficción en la literatura argentina. Así que el futuro contenido en esos experimentos es por lo cual traje a Lugones para competir en pie de igualdad. Bien, mucho cientificismo. Mucho en cientificismo, mucha en tu visión del literatura futuro. argentina. Bastante literatura argentina, es verdad. Ricardo, de las ficciones que pensaron al futuro, ¿cuál te impactó más haber leído? A ver, ¿cuál me impactó? Bueno, cuando tenía 18, 19, por ahí leí el libro de Douglas Adams, La guía del autoestopista intergaláctico, sí. Que arranca con que explota el planeta. Creo que en la segunda página explota el planeta y con un cartel gigante que dice Don't Panic y explota el planeta. Y lo que me acuerdo que me había hecho mucha gracia, eso era un concepto de que el planeta era una computadora que estaba haciendo todo un cálculo para responder la pregunta como más profunda del universo, de qué es el universo, la vida y todo, y que la respuesta había sido 42. me parecía que 42 es una buena respuesta para todo a partir de ese momento. ¿Y en el cómic y en la historieta, buenas versiones del futuro que hayas leído últimamente? Y en la historieta, yo me acuerdo de leer Ficcionario de Altuna cuando tenía 18, 19 años. No, y yo creo que uno de mis 5 libros de historietas favoritos es uno de Altuna y Trillo, que se llama El último recreo.
Y el último recreo pasa en un futuro también post-apocalíptico, distópico, en donde se murieron todos los adultos por algún virus o algo. Cuando el ser humano llega a la edad de despertar sexual, se muere. Entonces es una especie de El Señor de las Moscas mezclado con The Walking Dead. ¿Cuál fue la peor versión del futuro que leíste? En la carretera yo creo que es uno de los libros más angustiantes de futuro, presente o pasado que leí, porque es una especie de visión un poco menos hollywoodense del futuro, ¿no? Menos como... Mismo las películas postapocalípticas, Mad Max o lo que sea, es todo como ¡fa! ¡Qué copado que va a ser cuando estemos todos muertos de sed! En cambio, en la carretera no hay espacio para eso. Es soledad, tristeza y pánico. Es todo lo que hay. Y silencio, ¿no? Es un padre y un hijo que están con un carrito de supermercado caminando por la carretera sin una dirección muy clara. Sí, intentando sobrevivir y que no se los coman los caníbales. Exactamente. Es un libro también sobre la paternidad y el pánico constante que uno tiene el día que sos papá, que es, tengo que hacer cualquier cosa para que a este cosito completamente indefenso no le pase nada, y justo este pobre hombre está viviendo un momento muy malo para eso. Bueno, es que ser padre es tener un futuro en tus manos. Suena grandilocuente, pero lo es. Sí, claro. Nuestra generación, yo creo que las últimas 3 o 4 generaciones van a ser las generaciones más odiadas de la historia. Nos van a odiar porque lavábamos los autos con agua potable, porque tiramos la cadena del baño con agua potable, porque no nos importa nada, porque habiendo tecnología para usar cosas renovables o ecológicas, y no, seguimos sacando petróleo de abajo y que se vaya toda la mierda. No nos importa nada, porque queremos los telefonitos estos que nos podemos mandar las fotos desnudos. Los que miren para atrás y que estén en la situación de road, de la carretera, van a decir: ¿a qué hijos de puta? Así que no nos van a querer. Así que si alguien está viendo este programa en el futuro, perdón, queríamos los telefonitos. Sol Artificial, J.P. Zowie. El lado oscuro de la tecnología y su influencia en la vida de los individuos. El Centinela, Arthur Clarke. Astronautas descubren un artefacto dejado en la Luna por antiguos alienígenas. Pero no es lo que suponen. Las fuerzas extrañas, Leopoldo Lugones, el libro pionero de la ciencia ficción en la Argentina. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip Dick. En un mundo en el que los androides conviven con los humanos, una guerra nuclear mató a casi todos los animales. Frankenstein, Mary Shelley, las consecuencias de jugar a la creación al margen de toda regla moral. Solaris, Stanislaw Lem, el planeta más original que se le ocurrió a ningún escritor. La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares, una novela sobre el amor y la inmortalidad que anticipa en décadas el fenómeno de la realidad virtual. 1984, Orwell, una distopía en la que el Estado todo lo vigila, incluso los pensamientos. La novela que inspiró al Gran Hermano. La naranja mecánica, Anthony Burgess, o de cómo volver una máquina al hombre arrebatándole el libre albedrío. Crónicas marcianas, Ray Bradbury. Los humanos llegan a Marte, lo conquistan, pero los marcianos tienen un arma: crear falsas realidades a partir del recuerdo de los hombres. Hola, estás jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto: elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible: derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada: elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado: sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Inamovible, de los libros que sí o sí se van a quedar en esta mesa, Solaris.
de Stanislaw Lem, porque es una historia genial y porque tiene una prosa maravillosa. Y un desborde de imaginación. Lem logra lo que debería lograr cualquier buen escritor, que es construir un universo de principio a fin, con sus leyes, con su lógica, y que se te vuelva verosímil este planeta extrañísimo que además tiene 2 soles, y uno imagina esos 2 amaneceres, uno que es colorado y otro que es azul. Es como un desborde imaginativo esta novela. Y además una gran reflexión sobre cómo actuamos los humanos cuando nos encontramos con una cultura diferente. O con una... Porque esto ni siquiera llega a ser una cultura, es un otro, es un planeta que parece no estar habitado, pero que el planeta en sí tiene vida. ¿Por qué pensar la vida como separada de ese universo? Y cómo para conocer en realidad destruyen, porque todo lo que les pasa es un coletazo de ese planeta que ante la agresión para conocer, porque al conocer los humanos tenemos que agredir, ¿no? Como conocer para destruir casi, más que para realmente conocer. O sea que Stanislaw Lem se queda. Y se queda acompañado de la única mujer que nos acompaña hoy, que es Mary Shelley. Me gusta que quede Frankenstein. La autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Y se queda básicamente porque fue el origen de muchas de las historias de monstruos y de terror, porque fue el origen de una enorme imaginería terrorífica desde que el libro apareció en 1818, hace casi 2 siglos, hasta hoy, te diría, multiplicada por el efecto que tuvieron las múltiples adaptaciones al cine de la historia. Así que Frankenstein acá se queda por eso y se queda por la vigencia que tienen los problemas planteados precisamente por Mary Shelley hace 2 siglos. Bueno, acá no tenemos objeción, ¿no? Todo bien con Lem, todo bien con Shelley. Bien. Ahora se pone duro. ¿Qué te voy a vetar? ¿Qué te voy a vetar? Como que te voy a cobrar. ¿Qué te voy a cobrar? ¿Qué te voy a vetar? ¿Qué te voy a vetar, Maxi? Creo que te voy a vetar a Lugones. Ajá. Porque quisiste hacer trampa y quisiste jugar con un libro entero cuando Y vos me cuando son descubriste. cuentos, claro, te descubrí. Te descubrí y bueno, digo Lugones. Es que es... Tengo que dejar alguno ¿Estás segura, fuera. no? Y tengo que dejar alguno fuera. Bueno, es el origen de la ciencia ficción en la Argentina. Pero todos sabemos que vos sos una persona a la cual esas cosas no le interesan, así que... ¿Te está doliendo un poco que se La haya verdad ido que sí, Lugones? que se vayan por Lugones. Ese Lugones sí. Otro Lugones, tal vez el de la hora de la espada, no me molestaría importaba tanto. menos. Bueno, 1984 no puede ser, Crónicas Marcianas tampoco, Sueñan a los androides tampoco, digo, son libros realmente fundamentales. Así que se irá Clark. ¿El Centinela? Se va el Centinela. Solamente porque es una pequeña historia que dio origen a una obra mucho más grande como es 2001 Odisea del Espacio. Es decir, me quedo con la versión definitiva, con Y te estás 2001 vengando, porque y no sacás con el mi Centinela. único libro de Y cuentos. sí, Está exacto. bien. Entonces Se queda- van los cuentos y yo me quedo con cuentos, pero vos no. Vos solo te quedás con Yo novelas. no tengo novelas. Pensar en el futuro es pensar en la totalidad de la literatura, pero especialmente es pensar en las vanguardias, en ese estallido increíble del futurismo, del dadaísmo, el surrealismo. En que se iba a cambiar la realidad, que se iba a transformar la realidad a través de una revolución, de una verdadera subversión lograda a través del arte, una subversión contra las costumbres morales, contra los hábitos culturales, contra las normas sexuales, contra la religión, contra las instituciones, contra los gobiernos. Y pienso en el contraste tremendo entre aquella confianza en el futuro de los vanguardistas con la tremenda decepción frente al futuro que hay en la literatura del presente. Estoy pensando especialmente en un dramaturgo, en Javier Dolte, en su última obra que se llama Clarividentes, es decir, alguien que justamente desde la clarividencia puede ver el futuro. Y el futuro, dice la obra de Javier Dolte, es previsible, es tenebroso, el futuro es terrible. Vamos a la elección cruzada. ¿Qué de lo que trajiste me parece lo mejor? Es re fácil, La Naranja Mecánica. ¿Sí? De Anthony Burgess. Sí, sí, claramente. Claramente.
libro que he leído más de una vez, que inventó un lenguaje, que inventó una estética, que dio origen a una gran adaptación, aunque al autor cinematográfica. no le haya gustado nada. No, es inapelable, La Naranja Mecánica. Tenemos 3 novelas muy importantes, 3 películas también. ¿Qué te voy a elegir? Hagamos nuevamente homenaje a esta relación estrecha entre los títulos elegidos para futuro y el cine. Y dame Sueñan los androides, Con Ovejas Eléctricas. que es Sí. Blade Runner y que además estamos en una temporada en la cual también se ha estrenado la continuación de Blade Runner. Ahora que todo continúa y todas las películas tienen sus secuelas, Entre precuela y secuela. me quedo con Sueñan los androides, con Ovejas Eléctricas. Así que este es el momento de ¿Y pensar ahora qué hago? cómo hago para ganarte. No, pero ¿ahora qué hago? O sea, tengo a Bradbury y a Orwell. Yo creo que vos vas a ser mi mejor socio, porque al autodescartarte me vas a ayudar. No pienso ayudarte. Y para no... Ah, te quedaron 2 argentinos. Me quedaron 2 argentinos. Gracias a mí, la literatura argentina Bueno. tiene presencia en esta mesa. Bueno. Creo que voy a autodescartarme a pesar de todos los guiones que me dio para los juegos de mi infancia. Crónicas marcianas de Bradbury. Ajá. Con dolor en Queda el fuera. corazón. Y porque me parece que 1984 de Orwell es un peso pesadísimo. Y además me voy de tanto extraterrestre y de tanto mundo exterior para como lo crudo, el aquí y ahora. Lo que puede pasar, lo que a veces pasa ya. ¿Qué es lo que haría cualquier persona en mi situación para pelearle a 1984? Elegiría... Elegir otros libros, por ejemplo. Volver a su biblioteca, volver a pensar de vuelta, fijarse. Qué lectora. Tan cruel que sos. Voy a evitar el camino más obvio, más transitado, más conservador y más seguro. Es decir, saco una novela del siglo XX, me descarto a Adolfo Bioy Casares, te voy a pelear en desigualdad de condiciones según vos. Con un libro del siglo XXI, con Yo un libro estoy tan incluso... contenta, tipo, estoy dando la vuelta olímpica, me estoy tirando como de palomita debajo Te del arco, podés estoy llevar- como te- haciendo todo eso Te yo. podés llevar una sorpresa, No sé. porque vos no llegaste a leer todavía Sol Artificial. No. Entonces, esa es mi carta Porque secreta. yo no pienso leer ningún libro de alguien que haya publicado una novela como Los Electrocutados de J.P. Sobe. Ok, O sea, muy bien. haber publicado esa novela inhabilita mi lectura del resto de tu obra. Eso me da... Porque pocas novelas más malas he leído en la literatura argentina toda. Que Los Electrocutados, la segunda novela de J.P. Sí, Sowe. sí. ¿No te gustó, se ve? Nada, no me gustó nada. Bueno, vas a ver cómo te va a gustar Sol Artificial Bueno, dale, y vas dale. a penar por lo atinado de mi elección. Dale, ¿duelo de lectura? Vamos a leer y presta mucha atención. Frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. A lo lejos volaba una patrulla de policía encargada de vigilar a la gente a través de los balcones y ventanas. Sin embargo, las patrullas eran lo de menos. Lo que importaba verdaderamente era la policía del pensamiento. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados. La cultura actual ha conformado una forma de acumulación y captura de afectos denominada capitalismo afectivo. Sembrar buena onda y cosechar campos de gente copada, encarpetar correos electrónicos de gente estimada, archivar fotos y videos de amigos que son unos personajes, coleccionar experiencias que nadie podrá creer, producir una gran libreta de direcciones, tales son las formas de apropiación y circulación de afecto. El capitalista afectivo no se preocupa por la profundidad de los vínculos, sino por la cantidad de los contactos. La ideología oficial abunda en contradicciones incluso cuando no hay razón alguna que la justifique. Sistemáticamente socava la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llama a su jefe Gran Hermano, con un nombre que es una evocación de la lealtad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que gobiernan revelan un gran descaro al tergiversar deliberadamente los hechos. El Ministerio de la Paz se ocupa de la guerra, el Ministerio de la Verdad de las mentiras.
El ministerio del amor de la tortura y el ministerio de la abundancia del hambre. Estas contradicciones no son accidentales, no resultan de la hipocresía corriente. Son ejercicios de doble pensar, porque solo mediante la reconciliación de las contradicciones es posible retener el mando indefinidamente. Todos quieren ser transparentes, todos quieren contar sus secretos hasta vaciarse de roña, purgarse para estar limpios, inodoros e invisibles como pura información. En el capitalismo afectivo la transparencia es un ideal al que se debe aspirar, comunicarlo todo. Los reality shows tipo Gran Hermano, los programas de operaciones quirúrgicas en primer plano, la moda de los blogs, las tempranas autobiografías, son expresiones de la voluntad de mostrar el interior. Cada uno quisiera ser una vidriera de sí mismo, en la cual las marcas de singularidad estuvieran a la venta. Una vidriera alfombrada donde los órganos, temblores, sueños rotos y perversiones pudieran ser vendidos. La nuestra es una comunidad de secretos revelados. Por todos lados, la gente quiere deshacerse de la intimidad. Hay una consigna del partido a propósito del control del pasado. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. ¿Y de verdad crees, Winston, que el pasado tiene existencia real? Una vez más, Winston volvió a tener una sensación de desamparo. Sus ojos miraron el indicador. No solo no sabía si la respuesta que lo salvaría del dolor sería un sí o un no, sino en cuál de las dos creía en realidad. O'Brien esbozó una vaga sonrisa. Nosotros, el partido, controlamos todos los archivos y la memoria de todo el mundo. Por tanto, puede decirse que controlamos el pasado. ¿La guerra es la paz? No. Una apuesta que me salió La mal. libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. 1984, George Orwell, Maxi. Fue una apuesta que te salió mal, Maxi. Bueno, fue una apuesta, pero el futuro será de los que apuestan, ¿o no? Bueno, parece que no. No, parece que no. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Salud. Bueno, salud para vos. En este caso, el futuro jugó a favor tuyo. El futuro llegó hace rato y es mío, es todo mío. Sí. O podríamos pensar, se ve que el futuro no es lo mío. De hecho, traje 3 autores argentinos Los 3 quedaron afuera. y no quedó ninguno de los 3. Eso me da mucha bronca. Sí, está mal. Miguel Casares quedó afuera, Zoe, Lugones. Mucho siglo XX. Se ve que claramente el siglo XX fue el momento en el cual el hombre se dio cuenta de que estaba haciendo todo mal. No podía imaginar un futuro venturoso. Bueno, la única que quedó fuera del siglo XX es Mary Shelley con Frankenstein, que es como, bueno, precursora del género. Y después sí, es verdad, son puras distopías. No hay ni una utopía, ni un futuro más feliz. Bueno, algunos clásicos de la ciencia ficción dura. Lo que me indigna que este ejemplar diga más grande Blade Runner que sueñan los androides. Lo trajiste a propósito, eléctricas. porque si perdías me lo iba a quedar yo y no te gustaba la tapa de este libro, Si perdía, te vas a quedar vos. No, es que me indigna, o sea, Blade Runner es la película, adaptación de esta novela. Sí, claro. No puede tener el título más, o sea... Bueno, acá tenés el caso opuesto. Acá se conservó el título original de la película sí, y el libro, y además ya es como que nos quedó tanto en el imaginario. Tanto ¿Este me la lo puedo novela quedar? como ¿Lo la- tenés? Lo tengo, pero lo tengo muy roto. Y de la misma colección y un poco anterior, así que la verdad que Minotauro. lo requiero. Me gusta pensar el futuro como una idea de utopía, es decir, de algo que incluye a todos. El futuro que piensa el antropólogo y etnólogo francés Marc Augé en un libro que publicamos en 2012, que se llama Futuro. Habría varias instancias para analizar la temporalidad y sobre todo la temporalidad futura. Por un lado, las negativas, como algunos aspectos de las redes sociales,
los miedos que generan ciertas cuestiones de seguridad, el modo en que el capitalismo financiero utiliza las tecnologías. Él piensa en este punto algo relacionado que va de la colonización a la globalización e iguala un poco estas ideas. Las separa en el tiempo, pero las iguala en sus efectos. Y hay signos positivos de un futuro imaginar en común, según dice Auger, que estarían por el lado del arte. Cuando uno lee un libro, cuando uno ve una película, escucha una música o ve un cuadro, se los apropia, y esa apropiación de sentido genera un momento inaugural, un modo de corte con ese pasado que se pensaba de una manera, con un futuro que se puede pensar de otra, con un futuro común que se puede pensar de otra. Y establece Auger un programa que tiene que ver sobre todo con la ciencia y con la educación. Un programa concreto, a medias utópico, que tiene que ver con la ciencia, con modos de ir avanzando en las fronteras del desconocimiento y encontrándole sentido a modos futuros deseables. El futuro no es lo mío. Pensemos otros temas para dejar esto en el pasado, por favor. Dale, ¿de qué quieres hablar? Amistad, Drogas, sueños, leyes, infancia, miedo, locura, suicidio. venganza,